tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, otro punto de vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Hace unos días compartieron una publicación, un artículo de la página de Pensamiento Pentecostal Arminiano sobre unas declaraciones que hizo el pastor Josías Grauman, si no estoy mal, creo que así se llama, y vamos a ver qué es lo que dice y a comentar un poco sobre este artículo. Como decía, esta publicación se encuentra en la página de Pensamiento Pentecostal Arminiano. Aquí está este artículo en respuesta a las declaraciones de el pastor Josías Grauman que hizo en el año 2022, si no estoy mal, y dice este artículo: si sus dones son legítimos, sánenme, ¿por qué no pueden sanar a todos? Una respuesta a Josías Grauman. Y aquí, bueno, hablan sobre estas declaraciones, y aquí está la declaración que dio o que hizo el pastor Josías Grauman, y también aquí dan el enlace a la página o al video de YouTube. Pero antes de ver el video, vamos a ver quién es Josías, o al menos parte de lo que hace, y esto es algo solamente que tienen aquí en la página de Master Seminary. Es Josías Grauman, decano de Educación en Español y profesor de Exposición Bíblica. Doctor Josías Grauman es decano de Educación en Español y profesor de Exposición Bíblica en The Master Seminary. Él también sirve, dice, como anciano en el ministerio en español de Grace Community Church. Ahí está, creo, con el pastor John MacArthur. Y esto es parte del currículum, digamos, de este. Pero también él es, me parece, de la corriente calvinista, y también pues es cesacionista, que ellos creen que pues los dones de sanidad ya no están habilitados en estos días, en estos tiempos. Ya los dones, los milagros pasaron o se terminaron ya, y pues ya no están actuando en estos días, al menos es lo que ellos piensan. Entonces, con esto pues vamos a escuchar las declaraciones. Si gustan ver o leer el artículo en la página de Pensamiento Pentecostal Arminiano, pues ellos dan una respuesta al pastor, y nosotros vamos a ver solamente el video. Decía, examinarla. Pero eso no tiene sentido. Hay más instrucciones en el Antiguo Testamento de que debían examinar la profecía. Siempre existía la necesidad de examinar la profecía. ¿Por qué? Porque siempre hubo falsos profetas. Siempre que hubo profecía. ¿Qué tal el don de sanidades? Pues el don de sanidades en la Biblia curaba toda enfermedad, tanto espiritual como podemos ver aquí, el tema del sermón, el tema de esta enseñanza es la persona y los dones del Espíritu. Por eso es que él habla sobre esto. Entonces ese es el contexto de estas declaraciones. Como físico. Le trajeron a Pedro todos los enfermos y los endemoniados, y exactamente todos eran sanados. Hechos 5:16. ¿Qué es lo que dice él? Que todos los que iban a Pedro eran sanados. Es cierto. Bueno, ahí podemos analizar o podemos ver de que una cosa es de que las personas que llegaron, que fueron a él, son las que fueron sanadas. No es que Pedro, o sea, porque el reclamo, digamos, de él es que, bueno, si existe el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van a todos los lugares a sanar a los enfermos? Bueno, ese sería el argumento. Pero lo que vemos y lo que él mismo menciona acerca de Pedro es que las personas eran sanadas, pero aquellas que iban a él, aquellas que iban con Pedro, aquellos que se acercaban a Pedro, esas son las personas que Pedro sanaba. No que Pedro andaba por donde quiera, o que él iba a los estanques, por ejemplo, a sanar ahí a los paralíticos, o que iba a cualquier otro lugar a buscar enfermos para orar por él o por ellos. O sea, Pedro no hacía eso. Es cierto que las personas que eran sanadas eran las que iban, las que se acercaban a Pedro, o los que se acercaban a los apóstoles, a los discípulos. Esas eran las personas, los que se allegaban a Jesús. Por ejemplo, vemos que y esto también es lo que mencionan
ahí en la página de Pensamiento Pentecostés Arminiano, uno de los pasajes, uno de los textos que podemos ver también en la Biblia, que de hecho el mismo Jesús dice en Mateo capítulo 13, verso 58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, el mismo Jesús no anduvo tampoco sanando a todos. O sea, él sanaba a aquellos también que se acercaban a él. No era que él andaba por toda Galilea, por toda Jerusalén, por toda Samaria, ahí sanando a todos. No, era simplemente o solamente aquellos que se acercaban a él. Y de hecho dice que había lugares donde él no sanaba, donde no hacía milagros. ¿Por qué? Porque no creían en él. Entonces tampoco era que Jesús andaba. O sea, si el mismo Jesús no anduvo sanando, no sanó a todos, ¿por qué se pide o por qué se exige que los discípulos o que unos o aquellos que tengan supuestamente el don hagan eso? Por eso me suena más como un argumento ateo, un argumento que los ateos usan en contra de la existencia de Dios. Porque dicen los ateos, bueno, si Dios existe, ¿por qué no sana a los niños con cáncer? ¿Por qué no sana a todos los que están enfermos de SIDA o de cualquier otra enfermedad? ¿Por qué? Es más, porque si Dios existe, ¿por qué no quita la enfermedad? ¿Por qué no quita el dolor? ¿Por qué no quita el mal? Si Él puede hacerlo, si Él tiene ese poder, ¿por qué no lo hace? Entonces ese argumento, ese pensamiento me suena más a un pensamiento, un argumento ateo. O sea, y viniendo de un pastor, como dicen, hace ruido. Pedro pudo haber entrado en un hospital, vaciarlo totalmente. Como vimos, digamos que eso es mentira, porque el mismo Jesús no hizo eso. O sea, si no hubieran enfermos en el tiempo de Jesús, o en el tiempo de los apóstoles, no hubieran enfermos. Sin problema. De hecho, anécdota, yo trabajé por 5 años como un capellán aquí en un hospital en Los Ángeles. Y uno de mis trabajos era sacar a los curanderos falsos. La administración secular me pide eso porque causaban muchos problemas. Y yo con mucho gusto lo hacía. Y era fácil. O sea, yo los veía ahí en la puerta, en la administración, y yo les detenía y les decía, mira, si quieres entrar está bien, solamente te pido una cosa. Por favor, quítame de mi cuerpo la mutación genética que yo sufro. Y si lo haces, te dejo y puedes sanar a todos los demás. 5 años, muchísimos intentaron y sigo igual de flaco y débil como hace. Aquí hay algo también que me llama la atención. Él decía, bueno, si quieres orar por los enfermos, pues primero ora por mí y sáname. Primero sáname a mí y yo te doy libertad y te dejo pasar para que tú ores por todos los demás. Y no solamente ores por los que están aquí, sino en cualquier lugar vayas y ores por ellos, los sanes a ellos también. Entonces, lo que me llama la atención también, o lo que a mí me pone a pensar es lo que él dice es más como no sé si hay en él como no creo que sea un resentimiento, pero sí como un reclamo a Dios, o al menos eso es lo que uno puede pensar, de que hay como un reclamo a Dios, ¿por qué él está con esa condición? ¿Por qué Dios no lo ha sanado a él? Entonces es más como un problema personal a lo mejor que él tiene con Dios, no con los dones o no con las personas que oran, sino personal de él con Dios. Pero vemos qué es lo que dice también el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo también tenía un problema personal, una enfermedad o un aguijón, como él lo llamaba. Bueno, antes vamos a ver qué es lo que dice, antes de pasar a lo que dice el apóstol Pablo, vamos a ver qué es lo que dice también en Evangelio según San Mateo capítulo 16. Dice, se acercaron los fariseos y los saduceos para probarle, le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él les respondió diciendo, al atardecer dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido, y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal,
pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Josías dice, el pastor Josías dice, bueno, si quieres orar, si quieres entrar y orar por los enfermos, primero sáname a mí. No sé qué está haciendo, pidiendo una señal, pidiendo una prueba. ¿Y qué es lo que dice aquí en Mateo? Dice, una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada. ¿Quiénes son los que piden una señal? Pues una generación malvada y adúltera. Aquellos también que no creen, aquellos que quieren pruebas, aquellos que son como Tomás, ver para creer, esos son los que piden señal. Y así es como está actuando el pastor Josías. ¿Por qué? Como decía, porque él no cree en los dones de sanidad o en los milagros, o que los dones siguen activos hoy en día. Esta es la generación que pide señal. Vamos ahora, ¿qué es lo que dice bueno, ya vimos, Jesús dice que él tampoco hizo muchas señales en algunos lugares, pero como él pide una señal y hay un problema que él tiene, me parece. Bueno, dice el apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo también repitiendo lo que dijo Jesús en 1 Corintios capítulo 1 versos 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero el apóstol Pablo también tenía un problema, tenía un aguijón, tenía una enfermedad. Dice en segunda carta a los Corintios capítulo 12 del verso 7 en adelante, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Que él tenía un problema, un aguijón, y 3 veces le pidió a Dios. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a Dios? Bueno, sáname y yo voy a orar por los demás, o sáname y yo voy a predicar, o sáname primero a mí para que yo crea en ti. No, o sea, Pablo dice de que Jesús, de que Dios le responde, bástate solamente en mi gracia. Y Pablo se quedó así, y él entendió que ese problema tenía un propósito, ese problema. Él no se quejó con Dios, sino que él dice, Dios le dijo solamente, bástate en mi gracia. Pero al parecer, Josías, digamos, sí tiene un problema con eso. Josías parece que no está muy contento con la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que dice también en el mismo apóstol Pablo a Timoteo? En primera carta a Timoteo capítulo 5 verso 22 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A lo mejor el apóstol Pablo no quiso orar por Timoteo, no sé, no quería que Timoteo se sanara, o no sé, pero le dice, no, ya no bebas agua, mejor toma vino para que alivie un poco tu dolor o lo que él estaba pasando con esa enfermedad. Este es uno de los problemas que al menos tiene el cesacionismo. Dicen de que ellos no creen en los milagros, no creen en las señales, y muchas veces buscan primero pruebas, pero al tomar esa actitud se comportan como un ateo, como un incrédulo, que buscan primero señales, como una generación malvada que busca primero señales. Pero dijo Jesús, el mismo Jesús dijo, señal no les será dada. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en el próximo.